Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos aminas y amidas. En este mapa de ruta podrás observar todos los contenidos que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos aminas. Veremos que los compuestos que tienen nitrógeno suelen llamarse funciones nitrogenadas del carbono. Las aminas pueden considerarse derivados del amoníaco en el que se ha sustituido uno o más átomos de hidrógeno por los otros tantos radicales alquilos o arilos. Entonces, según cuántos hidrógenos se hayan sustituido del amoníaco, las aminas se van a clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, si se ha sustituido solo un hidrógeno serán aminas primarias, si se han sustituido dos, aminas secundarias, y si se han sustituido los 3 hidrógenos del amoníaco serán aminas terciarias. Las aminas se nombran anteponiendo la palabra amina al nombre de los radicales unidos al átomo de nitrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos un propil, entonces propilamina. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, 3 grupos metilos, es trimetilamina. En cambio acá tenemos un grupo propil, etil y metil. Por orden alfabético, etil, metil, propil, amina. Aquí tenemos un isopropil y un metil. Entonces, isopropil, metilamina. Esto es en compuestos que no son muy complejos. Cuando la estructura es más compleja, el grupo amino se va a nombrar como un sustituyente más. Por ejemplo, aquí donde tenemos una acetona, el carbono 6 es el que tiene al grupo amino. Entonces, se va a nombrar como un sustituyente. 6-amino, heptan, 2-ona. Cuando son compuestos cíclicos, también el grupo amino puede nombrarse como un sustituyente en el carbono 3. 3-amino, ciclohexanol, es el compuesto. En otras estructuras un poco más complejas aún tenemos en el carbono 4 el sustituyente con el grupo amino. Entonces 4-amino ciclohexano carboxilato de metilo. ¿Qué tipo de reacciones químicas tienen las aminas? Bueno, el comportamiento químico de las aminas se debe casi exclusivamente a la presencia del átomo de nitrógeno. Recordemos que el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos. Esto le va a conferir un carácter básico. Entonces, vamos a tener reacciones con el agua donde va a formar hidróxidos, ya que se comporta como tiene un carácter básico, hidróxido de metilamonio. Entonces, cuando reaccione con un ácido, por ejemplo, metilamina con el ácido clorhídrico, va a formar cloruro de metilamonio. ¿Cómo se identifican las aminas? Puede hacerse con una reacción con ácido nitroso para identificar aminas primarias, ya que con el ácido nitroso, una amina primaria, produce un alcohol y un gas que vendría siendo el nitrógeno. En cambio, cuando es una amina secundaria, se produce un precipitado. Una amina secundaria, entonces, con ácido nitroso, produce dimetilnitrosamina, que es un precipitado amarillo. ¿Cómo se obtiene? Bueno, el método de degradación de Hofmann es uno de los principales maneras de obtener aminas. Se obtiene una amina con un carbono menos que la amina de partida. Ahora, otra de las maneras de obtener aminas es la reacción de haluros de alquilos con amoníaco. Aquí se debe agregar un exceso de amoníaco. Entonces, amoníaco más un haluro de alquilo nos va a obtener la amina primaria. Si podemos tener la amina primaria más otro haluro de alquilo, vamos a tener una amina secundaria. Y esta misma, con otro haluro de alquilo, obtenemos una amina ternaria. Las amidas son otro tipo de compuesto nitrogenado del carbono. Aquí la formación de estos compuestos se reemplaza el grupo oxidrilo de un ácido por un grupo amino. Entonces la fórmula general va a venir el radical unido al carbono, que este R puede ser un hidrógeno u otro carbono, este carbono unido con doble enlace al oxígeno y el grupo oxidrilo del ácido sustituido por el grupo amino. La nomenclatura, las amidas se nombran a partir del ácido del que proceden. Se elimina la palabra ácido y se sustituye el sufijo oico por amida. Por ejemplo, en este caso, que venimos del ácido etanoico,
reemplazamos el oico por amida, etanamida. ¿Qué tipo de reacciones tienen las amidas? Un tipo de reacción es la hidrólisis ácida. Por ejemplo, la etanamida con agua en medio ácido nos da el ácido etanoico más el sulfato de amonio. Una hidrólisis básica, por ejemplo, etanamida más agua, pero en un medio básico, nos va a dar una sal, etanoato de sodio, más amoníaco. Pueden sufrir también deshidrataciones, como por ejemplo con el óxido fosfórico. La etanamida, la deshidratación lleva a etano nitrilo, más agua. Espero que haya sido de ayuda. No te pierdas la continuación de esta clase.